El zumbido de la sala de juntas se desvaneció al estallar los aplausos, pero permanecí inmóvil, un espectro en medio de la celebración. Soy Mara Elise Born, veterana con 12 años en Nexlify Innovations, donde había puesto mi alma en el lanzamiento de un producto de $10 millones. 3 años de innovación, implacable, hitos familiares perdidos y sesiones de estrategia a las 2 de la madrugada. Mi visión fue el latido de este triunfo, sin embargo, mientras los ejecutivos aplaudían mi nombre, fue borrado, ahogado por la voz engreída de nuestro nuevo CEO, Julian Hartwell. Escalaremos esto bajo el liderazgo de Lila Wren, declaró gesticulando hacia una recién contratada cuya única contribución era su lealtad a Julian. La traición golpeó como una fría cuchilla una oleada de conmoción e indignación moral retorciéndome el pecho. Había construido la línea de innovación de Nexlify desde una startup en quiebra a mi lealtad, tejida en cada patente. Sin embargo, me desecharon mi competencia considerada irrelevante. Mis dedos se aferraron al gastado colgante de cobre que mi madre me dio cuando empecé su peso un ancla amarga de confianza destrozada. La mirada de Julian fue de un desafío burlón retándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un rugido. Humeaba una brasa controlada que encendía un plan. Los inversores vitorearon a Lila ajenos a que yo era su piedra angular, no sus promesas vacías. La injusticia no era solo mía, era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Abandoné la reunión, pasos medidos, rostro sereno, pero por dentro era un crisol de propósito. En mi escritorio abrí una unidad segura, Pulse, que albergaba cada plano correo electrónico y registro de proyecto elaborados en mi propio tiempo, intocables por Nexlify. Pensaron que me habían silenciado, pero una fría satisfacción se agitó no por furia, sino por su error fatal. Mañana me reuniría con Sinara Tech, el rival de Nexlify, armada con mi verdad. La soberbia de Julian sería su caída y saborearía la justicia tranquila y poética del desmoronamiento de su imperio, mi intelecto una espada más afilada de lo que cualquier arrebato podría blandir. El crepúsculo de la ciudad proyectaba un resplandor frío e inquebrantable a través de la ventana de mi apartamento, amplificando la cruda traición que bullía dentro de mí después de la perfidia de Nexlify Innovations. Era jueves por la noche, y yo, Mara Elise Born, aún me recuperaba del borrado de Julian Hartwell, de mi lanzamiento de producto de $10 millones, su engreído anuncio entregando mi triunfo a Lila Wren, una novata cuyo único mérito era su lealtad a él, la injusticia de mis 12 años de devoción forjada en los días de startup de Nexlify. Siendo descartada, cortaba profundo una herida moral latiendo con conmoción e indignación. Mis dedos trazaron el gastado colgante de cobre de mi madre sus bordes, anclándome mientras me sentaba en mi escritorio la pantalla de mi portátil proyectando una luz dura. Mi ira no fue un grito. Era una forja humeante canalizando la traición en una estrategia para recuperar mi legado. La mirada burlona de Julian y la sonrisa inmerecida de Lila en la sala de juntas habían encendido una resolución no imprudente sino quirúrgica. Abrí mi unidad Pulse, una fortaleza de planos correos electrónicos y registros de proyectos elaborados en mi propio tiempo, más allá del alcance de Nexlify, mi escudo contra su robo. El inversor Synex Ventures confiaba en mí, no en la jerga hueca de Lila. Su líder Rhea Linwood me envió un correo horas antes perpleja. Mara está fuera del proyecto. Necesitamos claridad. Mi pulso se aceleró una fría satisfacción, encendiéndose no por rencor, sino por el paso en falso de Julian. Respondí asegurando una discreta reunión para tomar un café el viernes, sabiendo que la fe de Synex en mí podía cambiar el rumbo. Primero necesitaba que Nexlify sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura accedí a su servidor de proyecto. Mis credenciales dejadas activas descuidadamente, revelando que su plataforma era un cascarón frágil, dependiente de mis innovaciones, ahora bloqueado en mi unidad. Julian pensó que había robado mi trabajo, pero había agarrado vapor. Pasé la noche perfeccionando una propuesta para Sinara Tech, el rival de Nexlify, renombrando mi visión como InnovexCore 30% más escalable
y legalmente mía. Cada pulsación de tecla era desafío, cada revisión, una recuperación del dolor de los hitos familiares perdidos y los avances nocturnos impulsando mi concentración. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, patentes, registros y prueba de mi autoría exclusiva. La reunión con Rhea estaba programada en un café tranquilo, un escenario neutral para exponer la mentira de Julian. Llegando temprano apreté mi colgante, su cobre me estabilizaba mientras Rhea entraba su mirada aguda. «Mara, invertimos por usted», dijo voz firme. Lila no pudo explicar una sola característica. Mi corazón latió no con victoria, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las especificaciones de Innovexcore insinuando el interés de Sinara. Rhea se inclinó. «Si usted se va, nosotros le seguimos». De vuelta en casa, mi aliada ingeniera Sarah Holt envió un mensaje. «La plataforma de Nexlify está fallando. Lila está perdida. Julian culpa a los desarrolladores». Sonreí con sorna imaginando su caos, sabiendo que su sistema estaba condenado. Mi ausencia fue un reproche ensordecedor, mi silencio una espada más afilada que su traición. El aire de la mañana del viernes era fresco cortando la niebla de la traición de Nexlify Innovations, con una claridad que agudizó mi resolución. Yo, Mara Elise Bourne, me mantuve lista para convertir mi lanzamiento de producto de $10 millones, mi creación robado por Julian Hartwell y acreditado a Lila Wren, en un arma de verdad. La injusticia de mis 12 años de lealtad, siendo borrada mis innovaciones entregadas a una novata, ardía con una indignación moral que alimentaba no el caos sino una estrategia quirúrgica. La burla engreída de Víctor y el papel inmerecido de Lila habían encendido un fuego mi ira controlada, ahora una hoja precisa para la justicia. El colgante de cobre de mi madre descansaba en mi bolsillo, su peso anclándome, mientras entré en la elegante sede de Sinara Tech, un marcado contraste con el engaño de Nexlify. Mi unidad Pulse, una bóveda de planos, correos electrónicos y patentes de proyectos, legalmente míos, guardaba el poder para desentrañar la mentira de Julian. El café de ayer con la líder de Cinex Ventures, Rhea Linwood, había consolidado su confianza, sus palabras. «Invertimos por usted, aliviando el dolor de los hitos familiares perdidos». La reunión de hoy con el CEO de Sinara Arjun Patel encendería mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en el colapso poético de la demo para inversores del T3 de Nexlify a días de distancia. Arjun me saludó con un asentimiento de respeto. «Mara, hemos oído hablar de su mala atribución». Revelé la demo de Innovexcore, su aumento de escalabilidad del tren Preni y funciones optimizadas deslumbrando a su equipo. «¿Solo su trabajo?», preguntó. «Cada patente», respondí voz firme, colgante pesado. Sinara me ofreció el puesto de jefa de innovación, un comunicado de prensa nombrándome arquitecta de Innovexcore y una asociación con Cinex sincronizada para interrumpir la presentación de Nexlify. Acepté exigiendo protecciones de propiedad intelectual férreas. Mi corazón latió con la tranquila emoción de la justicia, el robo de Julian sería su perdición. De vuelta en casa, Sarah Holt envió un mensaje. «La demo de Nexlify falla. Lila no tiene ni idea. Julian le grita a los ingenieros». Sonreí sabiendo que su plataforma despojada de mis innovaciones era una farsa. Envié un correo a Rhea exponiendo sutilmente la incompetencia de Lila y la superioridad de Innovexcore, lo que llevó a Cinex a exigir los registros del proyecto de Nexlify. Su respuesta fue rápida, solicitaron mis originales que yo había conservado meticulosamente. También di un soplo a un bloguero tecnológico, sembrando una publicación sobre legados de innovación robados. A la 1 p.m., los canales de Slack de Nexlify bullían de pánico. Sarah informó que Julian perdía los estribos con el personal, su compostura desmoronándose. Mi indignación controlada ardía más brillante cada movimiento. El acuerdo de Sinara a la auditoría de Cinex, la ola del blog, un hilo deliberado en su perdición. No grité. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Nexlify envió un correo a Sinara, una frenética consulta de licencia. Arjun lo compartió mi respuesta inquebrantable.
reconocimiento público de Mara Borne como arquitecta a tarifas triples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El siguiente mensaje de Sarah Julián cancela las demos para inversores. Es el caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi colgante un símbolo de verdad recuperada. Imaginé la conmoción de Julian cuando aterrizó el comunicado de prensa de Sinara, proclamándome creadora de Innovexcore, su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una ingeniera junior, Elise Kane, envió un correo. Su innovación me inspiró a quedarme en tecnología. La insté a patentar sus contribuciones, mi propósito profundizando. Al caer el anochecer, me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Nexlify había intentado borrarme, pero yo había ingeniado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de Innovexcore, con Sinara, una espada cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre en negrita, para una conferencia magistral. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza silenciosa lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. A las 5 p.m., Arjun confirmó el interés de Synex en un contrato de $12 millones con Innovexcore, mi estrategia ya cambiando las mareas de la industria. El peso de mi colgante me ancló un recordatorio del legado que estaba construyendo, no solo para mí, sino para cada innovador silenciado que había sido pasado por alto. El colapso de Nexlify era inminente, y yo lo había orquestado no con furia, sino con precisión, cada paso calculado un testimonio del poder de la verdad sobre el engaño. Sabía que la Junta estaba observando y pronto se enfrentarían al costo de sus elecciones, no en mis palabras, sino en la innegable evidencia de su fracaso al valorar lo que realmente impulsaba su éxito. La industria aprendería que la lealtad y la competencia, cuando son traicionadas, pueden encender una revolución que no podrían contener. La madrugada del lunes amaneció con una resolución acerada, su luz cortando a través de las persianas de mi apartamento, como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que yo, Mara Elise Born, había puesto en marcha contra la traición de Nexlify Innovations. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Sinara Tech, mi lanzamiento de producto de $10 millones, mi creación robado por Julian Hartwell y acreditado a Lila Wren, se erigió como un punto de apoyo para exponer su engaño. La indignación moral de mis 12 años de lealtad, siendo borrada mis innovaciones entregadas a una novata, aún bullía una herida de injusticia que había afilado mi ira en un arma precisa y controlada. La burla engreída de Víctor y el papel inmerecido de Lila habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El colgante de cobre de mi madre reposaba en mi escritorio, su peso, un pulso constante mientras abría mi portátil, la carpeta Pulse, una fortaleza de planos y patentes, intocables por Nexlify. El pacto del viernes con el CEO de Sinara, Arjun Patel, y la confianza de la líder de Synex Ventures, Rhea Linwood, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la demo para inversores del T3 de Nexlify se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Sinara detonó. Mara Borne, arquitecta de Innovexcore, se une a Sinara como jefa de innovación. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y exempleados de Nexlify atónitos. Sarah Holt envió un mensaje. La demo de Nexlify se cayó. Lila se desplomó. Julian está furioso. Imaginé su sala de servidores, la plataforma destripada, sin mis innovaciones fallando bajo escrutinio. La fría satisfacción no era venganza, sino justicia, la mentira de Julian desmoronándose. Rhea envió un correo confirmando el giro de Synex hacia Innovexcore, su auditoría exponiendo la ineptitud de Lila. Mara, usted es nuestra base, escribió aliviando el dolor de los hitos familiares perdidos. La publicación del blog tecnológico que había sembrado. Legados de innovación robados se hizo viral. TechTruth se hizo tendencia. Nexlify siendo criticada duramente en hilos mordaces. A las 10 a.m.,
Sus acciones cayeron un 18%, el pánico en la sala de juntas filtrándose en X. Reenvié la publicación a REA impulsando a Cinex a exigir una investigación de liderazgo. Sara informó de la discusión a gritos de Julian con los ingenieros, su pulido hecho añicos. Mi indignación controlada ardía firme cada movimiento. El anuncio de Sinara, el giro de Cinex, la ola del blog. Un hilo deliberado en su perdición. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía, el equipo legal de Nexlify envió un correo a Sinara, una desesperada súplica de licencia. Arjun lo compartió, mi respuesta férrea al reconocimiento público de Mara Borne como arquitecta a tarifas cuádruples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El último mensaje de Sara Julián: cancela las demos para inversores. Es el caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi colgante un talismán de poder recuperado. Imaginé la conmoción de Julian mientras mi nombre se hacía tendencia no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m., Elise Kane, la ingeniera junior, envió un mensaje. Su resiliencia me mantiene programando. La insté a patentar su trabajo, mi propósito, profundizando. Nexlify había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina con precisión el lanzamiento de InnovexCore con Sinara, una espada cortando más profundo que su traición. A las 4 p.m. llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre en el titular para una conferencia magistral. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizándose con mi resolución. El colapso de Nexlify fue su propia obra. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m., Arjun llamó confirmando el contrato de $15 millones de Cinex, con InnovexCore, las acciones de Sinara subiendo un 12%. Mi estrategia no solo había expuesto a Nexlify, sino que había elevado a Sinara, mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi colgante, su cobre un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma a la industria, una fuerza silenciosa, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. A las 6 p.m., una revista tecnológica solicitó una entrevista sobre el impacto de Tech Truth, mi influencia ya reformando la narrativa. El pulso vespertino de la ciudad vibraba a través de las paredes de cristal de mi nueva oficina en Sainara Tech. Su energía vibrante, un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición de Nexlify Innovations. Había pasado una semana desde que su demo del T3 implosionó y yo, Mara Elise Born, me mantuve resuelta a mi lanzamiento de producto de $10 millones. Mi creación robado por Julian Hartwell y acreditado a Lila Wren, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de mis 12 años de lealtad, siendo borrada mis innovaciones usurpadas. Había quemado ferozmente una vez, pero mi ira controlada se había enfriado en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Nexlify se desmoronaba. Acciones cayeron un 22%, Julian destituido, Lila desaparecida. Pero mi triunfo no fue su caída. Fue mi ascenso InnovexCore, ahora la plataforma insignia de Sinara. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había grabado en el núcleo de la industria mi nombre, un faro para los pasados por alto. A las 9 a.m. dirigí una sesión de estrategia de InnovexCore, con el colgante de cobre de mi madre en mi escritorio, su peso, un ancla silenciosa. Ingenieros, la mitad ex Nexlify seleccionados por mí, escucharon atentamente mientras tracé un aumento de rendimiento del 35%, una visión nacida en noches robadas. Sarah Holt, ahora, mi desarrolladora principal, presentó métricas con una confianza que yo había fomentado su crecimiento, un eco de mi influencia. Rhea Linwood, de Cinex Ventures, se unió por video su asentimiento, afirmando nuestro contrato de $18 millones con InnovexCore. Mara, usted está redefiniendo la innovación, dijo, aliviando el dolor de los hitos familiares perdidos. Mi teléfono zumbó con mensajes de LinkedIn, compañeros mentores. El presidente de una conferencia tecnológica, invitándome a dar la conferencia magistral. Mi nombre ya no una sombra, sino un toque de clarín.
La publicación de blog viral que había sembrado legados de innovación. Robados alimentó Tech Truth, con mujeres compartiendo historias de crédito recuperado. Reenvié uno a Sara. Su lucha inspiró mi código. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Mi legado trascendió la traición de Nextlify, empoderando a otros a levantarse. A las 11 a.m., la junta de Nextlify envió un correo a Sinara suplicando por la licencia de Innovex Core. Arjun Patel, CEO de Sinara, sonrió con sorna mostrándome su débil oferta, sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta, reconocimiento público de Mara Borne, como arquitecta a tarifas quíntuples. La cláusula fue mi espejo para su borrado inquebrantable. Sara envió un mensaje. Nextlify pierde más inversores. La junta audita los acuerdos de Julian. No me regodé. Su autodestrucción fue justicia suficiente. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Sinara, planificando una campaña Creadores Reclamados para destacar la innovación liderada por mujeres de Innovex Core, conmigo en su corazón. Mi determinación ardía brillante no por venganza, sino por transformación cada paso. La confianza de Synex, la plataforma de Sinara, el despertar de la industria. Un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m., Elise Kane, la ingeniera junior, se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Su historia me hizo documentar mis patentes. Le di mi tarjeta colgante anclándome. Siga construyendo, dije. A las 4 p.m., una revista tecnológica envió un correo solicitando una entrevista sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Nextlify había intentado borrarme, pero yo construí un escenario para otros, mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre en negrita para presidir el panel de ética del próximo año. La fría satisfacción fue absoluta, no en su colapso, sino en mi luz duradera, una justicia más afilada de lo que su engaño podría pagar. A las 5 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Synex a $22 millones, las acciones de Sinara subiendo un 15%. Mi estrategia había impulsado a Sinara a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi colgante su cobre, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. El sol de la mañana inundó mi oficina en Sinara Tech, con una calidez dorada, un vívido contraste con las cenizas desvaídas de la traición de Nextlify Innovations, ahora un recuerdo lejano. Había pasado un mes desde que su demo del T3 colapsó, y yo, Mara Elise Born, me mantuve resuelta a mi lanzamiento de producto de $10 millones. Mi creación robado por Julian Hartwell y acreditado a Lila Wren, transformado en un símbolo de mi fuerza inquebrantable. La indignación moral de mis 12 años de lealtad, siendo borrada mis innovaciones usurpadas, había quemado ferozmente una vez. Pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que redefinió el paisaje tecnológico. Nextlify era un fantasma. Sus acciones cayeron un 45%, su junta fracturada. Sin embargo, mi victoria no fue su ruina. Fue el faro en el que me había convertido Innovex Core, ahora un estándar global. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había tejido en el alma de la industria mi nombre, un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m., me paré ante una sala repleta en la cumbre global de innovadores tecnológicos, con el colgante de cobre de mi madre. En el bolsillo su peso una fuerza de anclaje. Mi discurso principal, verdad en la innovación, cautivó a ingenieros CEOs y estudiantes mi voz firme, mientras compartía no el fracaso de Nextlify, sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye cimientos, no sombras. Los aplausos resonaron curando las cicatrices de las cenas familiares perdidas. Sara Holt, ahora mi subdirectora de innovación, brillaba desde la primera fila su libreta, un testimonio del coraje que yo había encendido. Rhea Linwood, de Synex Ventures,
Se acercó después del discurso su apretón de manos firme. Mara, el lanzamiento de $25 millones de Innovex Core es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de Tech Truth mujeres patentando sus innovaciones, una junior agradeciéndome por su resolución para exigir crédito. Reenvié uno a Sara. Su historia me dio mi voz. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza silenciosa. Mi legado fue un faro guiando a otros más allá del engaño de Nexlify. Al mediodía, el equipo de relaciones públicas de Sinara me informó sobre creadores reclamados, una campaña que elevaba la historia de Innovex Core liderada por mujeres conmigo como su imagen. Arjun Patel, CEO de Sinara, sonrió ampliamente. Mara, usted está reescribiendo las reglas. Asentí mi resolución, una llama firme no por venganza, sino por transformación. La última súplica de licencia de Nexlify llegó aún eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Sinara reconocimiento público de Mara Born como arquitecta o no hay términos. Sara envió un mensaje. Nexlify es irrelevante. Los inversores se han ido. No me regodeé. Su final autoinfligido fue justicia suficiente. A las 2 p.m., Elise Kane, la ingeniera junior, dijo después del panel con los ojos brillantes. Su historia me enseñó a reclamar mis patentes. Le di mi tarjeta colgante, anclándome. Siempre pudo, dije. A las 3 p.m., una revista tecnológica solicitó un reportaje sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Nexlify había intentado silenciarme, pero yo construí una plataforma para otros mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta a mi nombre, en negrita para presidir el panel de ética del próximo año. La fría satisfacción fue absoluta no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición podría embotar. A las 4 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Cinex a $30 millones, las acciones de Sinara subiendo un 18%. My strategy had propelled Sinara to new heights. My legacy a cornerstone of a transformed industry. As dusk settled, I held my pendant its copper, a testament to my journey, ensuring no one could dim my light. Sinara's new initiative, a women's tech fellowship named for Innovex Core, bore my vision a promise to inspire generations to claim their worth with unyielding courage. Un año después de la traición de Nexlify Innovations, yo, Mara Elise Born, me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un lienzo radiante detrás de mí. El robo de Julian Hartwell, de mi lanzamiento de producto de $10 millones, acreditándoselo a Lila Wren, era una cicatriz leve, su injusticia, ahora una base para mi fuerza. La indignación moral de mis 12 años de lealtad, siendo borrada, había pues alimentado una resolución controlada, transformando la traición en un legado que reformó la industria. Mi marco Innovex Core, el buque insignia de Sinara Tech, estableció estándares globales, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que había encendido en otros. El colgante de cobre de mi madre descansaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio repleto, ingenieros ejecutivos estudiantes, sobre ser dueño de la propia verdad. Intentaron silenciarme, dije voz clara, pero la verdad construye futuros no ecos. Los aplausos se elevaron curando las heridas de las cenas familiares perdidas. Mi fría satisfacción arraigada no en la caída del 50% de las acciones de Nexlify o la oscuridad de Julian, sino en el movimiento Tech Truth que había inspirado. Sara Holt, ahora directora de innovación de Sinara, estaba entre bastidores su aplomo, un eco de mi impacto. Rhea Linwood de Cinex Ventures envió un mensaje. Mara, la fase de $35 millones de Innovex Core es suya para liderar. Mi teléfono zumbó con mensajes mujeres, patentando su trabajo, una ingeniera joven agradeciéndome por su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa
había forjado un mundo donde el borrado no era destino. La súplica final de licencia de Nextlify, aún eludiendo mi autoría, recibió mi respuesta firme. Reconozcan a Mara Borne o desaparecen. Su silencio selló su irrelevancia. Al cierre de la cumbre, una programadora de 22 años con los ojos brillantes dijo: «Usted me enseñó que puedo dar forma a mi futuro». Le di mi tarjeta colgante anclándome. De vuelta en Sinara Arjun Patel, propuso una beca financiada por Innovexcore para mujeres innovadoras. Junto a mi ventana, las luces de la ciudad reflejaban mi propósito, el colgante el peso de mi verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta mi nombre en negrita. Mi luz, no las cenizas de Nextlify, fue mi justicia, una victoria aguda y duradera sobre su traición. Mi viaje como Mara Elise Born reveló una verdad tan penetrante como empoderadora: la traición, aunque una herida aplastante, puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Nextlify Innovations, de mi lanzamiento de producto de $10 millones, acreditándoselo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciéndose eco del dolor silencioso de quienes vierten sus corazones en el trabajo solo para ser borrados por el frío agarre de la ambición. La indignación de mis 12 años de lealtad, siendo descartada, podría haberme roto, pero encendió una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad, con precisión convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi marco Innovexcore y el movimiento Tech Truth que encendió se convirtieron en un faro para cada programador soñador y héroe anónimo apartado. La fría satisfacción no estuvo en el colapso de Nextlify, sino en la programadora de 22 años que dijo: «Usted me mostró que puedo dar forma a mi futuro». Esta es la lección, profunda. Cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su armadura, su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, con el colgante de mi madre en la mano, no para regocijarme en las ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Compartamos estas historias, elevémonos unos a otros y redefinamos el coraje. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos resonar.